Hola, mi gente, bendiciones. ¿Cómo están? Aquí está una servidora, Avis Cafecito, trayéndole una cápsula nueva, un temita nuevo para que lo tratemos junto con mi invitada de San Alma, Amanda. Y señores, he visto algunos de los comentarios que ustedes nos han dejado y veo que ustedes están disfrutando de estas cápsulas cuando nosotros las subimos y vamos a intentar traerles varios temas al mes. Si Sanalma, el horario de ella se lo permite. Pero en esta ocasión yo dije, tengo que hablar este tema con ella para ver qué versión o cómo ella lo interpreta o qué ella piensa. Y es Sanalma, primeramente, ¿cómo estás? Hola Adi, hola a toda la gente que nos escucha, que nos regala su tiempo, que es muy valioso, a la gente de Adis Sí. Café y a la gente de San Alma, un placer. ¿Cómo estoy, Adi? Ay, ay, ay. Atravesando el desierto. La semana pasada tuve muchos altibajos y justamente el tema que vamos a tratar me viene como anillo al dedo. Creo que eso es Las el pan de gracias vida. y bien. Sí, bueno, todo es experiencia, pero ¿verdad? Tenemos situaciones en el camino. Entonces, hoy me siento bien, hoy estoy en equilibrio. Si me hubieses hecho esta pregunta una semana atrás, te digo, no estoy para nada bien. Estoy en proceso de aprendizaje, pero Pero bueno, todo ¿sabes qué es lo bueno? Lo bueno es eso, lo bueno es que esas experiencias nosotros entonces se lo podemos atraer a ellos para que vean que nada más no le pasa a ellos, sino que también a nosotras que nos ven a través de estos videitos, ven que nosotros somos normales como todo el mundo y que nos pasan muchas cosas. ¿Y cómo empecé? Amanda, te voy a poner el tema sencillo y es, yo no quiero sufrir. perfecto. No quiero sufrir. Señores, yo sé que ustedes se van a identificar con este tema, o por lo menos conmigo, yo espero que se identifiquen. Si usted ha tenido retos últimamente, o como Amanda la semana pasada, o como yo, o 2 años atrás, 3 años atrás, no importa, mujer, hombre, niño, adulto, creo que todos vamos a enfrentar cosas en la vida y cada uno de nosotros llega un momento que uno dice, bueno, cuando uno tiene conciencia y cuando uno crece y madura, donde uno dice, yo no quiero sufrir. Amanda, ¿cómo podemos manejar ese sentimiento de, de no tirar la toalla, de no quedarnos como en esa burbuja del no quiero sufrir, pero a la misma vez salir de ahí y enfrentar la vida? Bueno, lo primero es que tenemos que entender nuestra naturaleza. El ser humano tiene una naturaleza doble. Es espiritual y es carne, por decirlo así, ¿verdad? O sea, tenemos estas dos vertientes. Al final nos explican y nos dicen esa energía. La materia es energía densa y el espíritu es una energía sutil. Y el alma está en el medio. El alma tiene parte de la energía densa y parte de esa energía sutil. Entonces, claro, todo eso se escucha muy filosófico. ¿Cómo yo puedo integrar esto a mi vida y entenderlo? La mejor Correcto. manera de entenderlo es saber que cuando usted nace, usted firma un contrato. Ok, Tu alma firma un contrato. vamos a poner, a platanarlo al estilo dominicano, ¿verdad? Estamos hablando de que, ok, tú dijiste, tenemos un espíritu, somos alma, ¿verdad? Tenemos la materia que es el cuerpo, que es donde nosotros vivimos, pero tenemos un espíritu y me imagino entre el espíritu y el cuerpo está el alma, ahí en el medio de los dos, Exacto. ¿verdad? Entonces, ahora tú me estás diciendo a mí que nosotros firmamos un contrato en la vida o Sí. para todo. Para todo, tú firmas siempre contratos, aunque no te des cuenta.
siempre estás firmando un contrato, o sea, de manera simbólica y también de manera literal. Ok. El asunto aquí es que desde que tú naces, con Ujú. el nacimiento vienen una serie de cosas que tienes que manejar en la vida. Tienes que aprender del mundo exterior y a la vez del mundo interior. Ok. Entonces, vamos a resumirlo así. Todo lo que te acontece es un aprendizaje o tiene como meta que tú aprendas. El sufrimiento se da cuando tú te niegas a aprender o cuando tú eres ignorante de las situaciones a las cuales tú estás sujeto a vivir. Por ejemplo, vamos a ponerlo sencillo. Cuando tú decides casarte, Ok. eso es un contrato en el exterior, es un contrato a nivel de la materia, ¿sí? O sea, Sí. dos personas, entiéndase tú y tu esposo o la Ujú. pareja que decides tener, deciden convivir juntos. Ese Correcto. es como el nombre del contrato, matrimonio. Matrimonio. Con ese contrato vienen una serie de cosas que no se hablan, pero que están ahí. Por ejemplo, proyectos juntos, vamos a construir una casa, vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos, vamos a vivir en tal sitio, la familia mía, la familia tuya, son cositas que se añaden. Pero hay una partecita que viene en letras pequeñas y es que cuando tú asumes casarte, también estás asumiendo que puedes divorciarte, que puedes enviudar, que puedes vivir infidelidad, adulterio y otras cuantas cositas más que podrían aparecer, no a todo el mundo, pero eso viene dentro del paquete. Entonces, ¿qué pasa? Tú te casas, pero tú solamente ves la parte de matrimonio, pero no Correcto. asumes la otra parte. Entonces, ese desconocimiento, cuando alguna situación de esas se te presenta en la vida, es lo que la gente entonces empieza a llamar sufrimiento, porque no lo vio venir, pero eso estaba dentro del contrato. Desde que tú naces, firmas que te vas a morir biológicamente. No está diseñado para la eternidad, ese es otro contrato y el más grande. Inmediatamente naces, ya sabes que tienes una fecha de caducidad. Pero ¿qué hacemos? Optamos por no mirar esa parte. La Entonces, muerte. sí, queremos la vida y la queremos como eterna, pero no existe. No existe, por ejemplo, el matrimonio forever and ever. Tampoco. Porque en algún momento te vas a separar, ya sea por muerte biológica, ya sea porque el amor, por usar esa palabra, el amor caduca y cada quien tiene que asumir otra postura. A veces ni siquiera es una cuestión de amor, a veces es una cuestión de conciencia. Yo puedo amar a mi esposo, pero si yo avanzo en conciencia y él no, llegamos a un punto en el que no tenemos una comunión, es decir, una vida en Correcto. común. Eso también puede provocar que cada uno, aún nos amemos, tomemos caminos diferentes. O él puede morir, o yo puedo morir. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sufrir? La idea de que lo que estamos viviendo tiene que ser eterno. No hay en esta vida, no hay eternidad. Ese es Entonces, el primer problema. básicamente, como decimos los dominicanos, si usted no quiere sufrir, no viva, no nazca. Exacto. No nazca, usted no quiere sufrir, quédese allá con papá Dios y no venga para acá, porque usted para acá va a sufrir. Eso es lo primero. Bueno, te voy a corregir ahí un poco. No es que vas a sufrir, vas a tener momentos de dolor. De No dolor. estamos diseñados para el sufrimiento, pero sí para pasar por el dolor. Son cosas distintas. Oh, wow. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, hablaste del matrimonio. Dijiste, Ujú. firmaste un contrato, pero sí, pero eso no te lo explican cuando tú eres una jovencita, ¿verdad? Que empiezan las hormonas a activarse y el enamoramiento y todo. Te estoy poniendo un ejemplo. Eso Claro. no te lo explican, o sea, no te lo dicen o no, o tal vez que uno no tiene la madurez para entenderlo
tal vez, pero sino que uno hace las cosas como eso es lo que se supone que yo deba de hacer. O sea, Claro, nazco, voy a la escuela, o sea, primaria, middle school, secundaria, después tengo que ir a la universidad, después tengo que casarme, después tengo que tener hijos, tengo que tener la casa, el trabajo, la qué sé yo qué, porque se supone que esa es lo que yo tengo que hacer. Pero en claro, ningún momento te explican que entonces tú estás firmando un contrato paralelo. O sea, ok, tú te estás casando con esa persona que es el amor de tu vida, ta, 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 ta. Ustedes son, o sea, tienen química y piensan igual en muchas cosas. Pero a la misma vez, tú te estás casando con todas las situaciones o problemas que esa unión va a traer, porque o tienen, o sea, crianzas a lo mejor diferentes. Por ejemplo, yo soy dominicana, mi esposo no es dominicano, tenemos culturas diferentes, pensamiento diferente. Él me lleva aquí casi 16 años de diferencia. Imagínate su mentalidad diferente a la mía. Y uno lo escucha a veces y uno dice, no, pero la edad no significa nada. Sí significa porque cada cosa trae sus retos. Y claro, entonces yo me pongo a pensar también y digo, en el caso del matrimonio, te pongo como por ejemplo yo, que en el 2017 mi suegra se vino a vivir con nosotros. Y ella estaba pasando por un momento de su vida y ya de retiro y de todo lo demás, se vino a vivir con nosotros. Y eso fue un cambio, claro está, pero más allá de ahí, ella fue diagnosticada con Alzheimer's. Y eso fue un proceso, reto, que yo tuve que tomar. No fue algo a la cual yo fui a la escuela para estudiarlo, o sea, no tenía como la preparación, vamos a decir así, de yo saber si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. Uno siempre, ve la persona pasar por esos procesos de que hoy te reconoce, mañana no, de que hoy sabe dónde está su habitación, al otro día no, y así sucesivamente, y va progresando, ¿entiendes? Pero eso también trae mucha fricción a la pareja, por ejemplo, al matrimonio, ¿no? porque en mi caso era la mamá de él, y ella llegó al punto que ya ella no lo reconocía a él como su hijo, sino que ella pensaba que él era su hermano. Claro. Entonces, para todo era yo, para vestirla era yo, para comer era conmigo, todo, porque ella me veía a mí como si fuera una de sus hijas. Entonces era como todo era, yo tenía que estar para ella poder hacerlo. Si no se enojaba, o sea, fueron diferentes procesos que vivimos y qué difícil porque a la misma vez yo tenía que ser fuerte por mi esposo, porque era su mamá, era muy duro para él y él también tuvo que pasar por sus procesos de negación y de otras cosas. Y, y como te digo, uno no quiere pasar por ese dolor, uno no quiere, o sea, uno no se imagina o no sé, uno a veces se cuestiona como, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto me ha llegado a mí? ¿Verdad? Y hay personas que tú y yo, por ejemplo, conocemos, que deciden, no, yo no me puedo hacer cargo de esto porque esto es demasiado para mí. Y, y llega un momento en que, por ejemplo, yo lo hice con anterioridad, donde yo fui muy ligera. Y en ese momento, por ejemplo, conocemos a alguien que conocemos las dos, y estaba pasando por esa situación de una persona con Alzheimer, y yo juzgué a esa persona en el momento, y dije: "¿Cómo va a ser? Pero, ¿cómo una persona puede decir: 'No, yo no quiero esa responsabilidad'? ¿Cómo? Si es tu familiar, si es de tu sangre, ¿cómo tú puedes decir que no? O sea, que yo no puedo con esto". Yo no así como en el momento yo juzgué a esa persona muy fácil, pero ya luego cuando me tocó vivirlo, entonces ahí yo entendí que no todos estamos preparados para enfrentar el dolor. Y la preparación no es algo que yo lo puedo manejar, digamos, con anticipación.
Hay Es- mucha gente que cree que, por ejemplo, es sencillo tú tomar la decisión, por ejemplo, de ser madre. O que Exacto. para ti fue sencillo decir sí, porque es la mamá de mi esposo y yo tengo un compromiso con él, lo voy a hacer. No, no es un No, proceso simple. Pero hay una serie de cosas que te llevan a tomar esa decisión. ¿Qué te lleva a ti, por ejemplo, a decir sí o no? Va a depender mucho, por ejemplo, de las herramientas que tú tienes a mano. Y me refiero a herramientas mentales, me refiero al entorno de donde tú vives, me refiero a la logística, hasta la economía. Hay exacto. muchísimas cosas que te van a llevar ahí y todavía más la relación que tú tienes. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, y a mí me consta, porque tú querías muchísimo a tu suegra. ¿Me entiendes? Eso Increíble. que tú hiciste, no lo hiciste por Eddie, no lo hiciste No, por él, no lo hiciste porque se tratara de la mamá de él, sino por el amor que le tenías a ella, más allá de la relación con él. Si tú sí, no hubieses tenido esa relación con ella, es muy posible, tal vez, que hubieses dicho que no. Y en tal caso, no es para tú sentirte mal. Es ujú, que hay una serie de cosas en las cuales los seres humanos nos equivocamos. Es preferible decir un no sincero que decir un sí para total, luego no hacer las cosas sí, desde el corazón. ¿Me entiendes? Porque muchísima gente enferma se ve en esta situación donde hay hijos inclusive que los tratan, pero lo tratan mal porque no quieren. O sea, es mucho más honesto decir no, pero no te voy a desatender, voy a buscar una enfermera que te atienda. Es mucho mejor, es más digno para la persona. Entonces, tú en este caso, porque me consta que fue así, quisiste mucho a Ramonita y ella también te correspondió a ti en su momento. sí, Entonces, date cuenta que en su olvido, ella hizo una relación contigo donde ella te situó en su cerebro como una hija. Eso quiere decir que dentro de su memoria los recuerdos contigo fueron buenos. No ocurre así con todo el mundo. sí, No ocurre así. Entonces, por eso tú tienes que mirarlo como la gran oportunidad de confirmar que ese amor fue correspondido, porque ella a exacto, ti te aceptó dentro de su situación, que no fuese. exacto, Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sufrimiento? El sufrimiento es como tú permanecer en un estado que te duele. Pero ¿por qué tú permaneces en un estado que te duele? Porque no aprendes. Cada vez que tú te niegas a aprender, el dolor se hace más intenso. Entonces, vamos a verlo como con el cuerpo para que quede claro. Si a ti te duele, por ejemplo, la cabeza y tú te tomas un analgésico, a ti te parece que el dolor de cabeza se fue. Pero sabemos de casos de personas que se toman el analgésico y una vez pasa el efecto, vuelve de nuevo el dolor. Y lo voy a poner con cositas sencillas. Te cae mal comer chocolates. ujú. Tu cuerpo te dice, oye, no me des chocolate, que cuando me das chocolate me siento mal. La Entonces, lactosa. claro, o la lactosa, o la carne, o ciertas cosas. Cada quien tiene Sí, un menú distinto de cosas que a lo mejor le caen mal. Pero no sí, nos vamos a poner muy profundo, porque eso también tiene una correspondencia. Yo también puedo tratar de indagar por qué a mí me causa este alimento este efecto. Pero vamos a exacto, dejarlo que tú te cae mal, ya está. sí, Pero tú te lo quieres comer. Entonces tú te lo comes y para evitar el dolor te metes el analgésico y pareciera que no lo tienes. Una vez pasa el efecto, vuelve el dolor. Entonces hay gente que hace del dolor un sufrimiento porque se convierte en un dolor crónico. Aprende a vivir con el dolor, pero no a resolverlo, porque no está aprendiendo. En este caso, ¿qué es lo que no aprende? No observa, no tiene poder de decisión y dice, yo no me como más el chocolate, me encanta, es rico, pero no puedo, no porque puedo dejarlo. no, entonces es una decisión, sufrir es una decisión. Wow. Entonces hay gente que decide calmar su dolor
con cualquier cosa. ¿Cuáles son las formas más comunes en las que el ser humano tiende a calmar su dolor? Viendo noticias o televisión barata. Póngale farándula, póngale Wow. vitillando, como decimos en Dominicana, la vida de otro para no prestar atención a su propia vida. Otra forma puede ser evadiéndose, por ejemplo, en el trabajo, o lo oculta a través del rol de madre o a través del rol de padre. O sea, Ponemos hay otras cosas como prioridad, formas como en el frente ahí. como que no me importantizo. Tengo Sí, una situación, pero la voy dejando ahí. Entonces, cada vez que me tocan ese tema, viene el dolor, viene la situación, porque no la quiero enfrentar. ¿Pero por qué? Porque eso implica un aprendizaje y una reflexión para mí. Entonces, tú te das cuenta porque la persona siempre está proyectando hacia afuera todo lo que le pasa. No, correcto. porque fue Adi que me hizo a mí. Fue fulano que me maltrató. No, porque yo no hice nada. Entonces todo es culpa del otro. El otro es el que me tiene sufriendo. ¿Y tú qué? ¿Tú qué has hecho de esa relación que no te funciona? ¿Qué aprendiste? ¿En qué cosas necesitas crecer? ¿En qué cosas necesitas madurar? Y a la gente no le gusta reflexionar. Es decir, no le gusta sentarse consigo mismo, mirarse hacia sus adentro y decir, óyeme, voy a seguir en esta situación por cuánto tiempo más. Calmamos el dolor con cualquier cosa. Por ejemplo, hay parejas que tienen problemas. ¿Cómo lo calman? Bueno, digamos que si no sé, el hombre o se va a la calle a buscar, no sé, a los amigos, a salir, o mujeres, o otra cosa por afuera, las mujeres, no sé, yo diría se centran su energía en el trabajo o en los hijos, que las tareas, que van para deporte, que van para aquí, que van para allí, o mami, o sea, el problema, ay, mami, porque papi, porque esto, porque el abuelo. O sea, para así no tener que mirar adentro de la casa, o sea, cómo se siente el ambiente, cómo tú te sientes adentro de tu casa y no tener que tocar esa tecla, porque yo diría que también muchas parejas, por comodidad también, de que, o sea, salir afuera, tener que empezar y tomar la decisión de que no, estamos mal, o sea, estamos mal, o sea, no, tenemos que buscar ayuda. Y porque no vamos por un buen camino, porque me siento así, me siento asado, o esto que lo otro, otra vez la otra persona dice, pero yo no sé de qué tú estás hablando, pero tal vez porque esa persona también se ha anestesiado, ¿verdad? Con el trabajo o se ha anestesiado con otra cosa y no puede ver lo que la pareja le está diciendo, diría yo. Todo lo que has dicho es cierto, hay muchas maneras, pero hay una que la usa la pareja. Más allá de las cosas que hacen cada una de manera individual, o sea, Sí, cada persona, también está la parte sexual. Tenemos un sí, problema y sí, entonces tenemos sexo de reconciliación, sí, pero no hemos reconciliado nada. nada. El tema está Seguimos ahí. igual, pero Sí, tenemos relaciones, confundimos la necesidad biológica exacto, con una necesidad y el problema sigue igual. Siguen las discusiones, siguen la falta de respeto, sigue el olvido, sigue la falta de comunicación, pero lo exacto, tapamos con buen sexo. Pero el exacto. problema sigue, el sufrimiento va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el problema de fondo todavía no se ha resuelto. Entonces, en la vida tú tienes que darte cuenta cuáles son esos elementos que te hacen sufrir. Primero, ignorar los contratos. Usted vino al mundo y nació, sabe que se va a morir. Entonces no hay que sufrir. La Ay, no lo muerte digas no hay que así. sufrirla. La muerte no hay que sufrirla porque sencillamente es lo que hay. Para todos nosotros es una realidad. La Sí, muerte está ahí para ti, para mí, para nuestros hijos, nuestros padres, para todo. La razón por la cual va a llegar esa muerte
Bueno, eso sí puede cambiar. Pero no deberíamos de hacer un drama ante eso. Y de hecho, hay culturas que no hacen un drama ante una muerte. No. Simplemente Mm, entienden que es un paso. mm, Entonces, los contratos hay que saberlos reconocer. Usted está en pareja hoy, usted va a hacer lo posible por mantener esa pareja si quiere, pero ujú. puede ser que no. Puede ser que por la razón que sea también tenga que separarse. ¿Usted es padre o es madre? Sí, pero hay un tiempo de caducidad inclusive para eso. Hasta los 18 años, usted es mamá y papá gallina. Después de los 18, su rol de mamá y papá empieza a cambiar. De Mm, hecho, tu mentalidad como padre debe de ser que tus hijos te necesiten cada vez menos. Si a la edad de 18 años tus hijos se sienten inútiles y sienten que tú eres como quien tienes que velar por ellos, decidir por ellos para todo, que ellos no pueden hacer nada, trabajaste mal. exacto. Trabajaste mal. ¿Por qué? Porque estás haciendo de la maternidad y de la paternidad una necesidad para ese ser humano. O sea, y cuando digo necesario me refiero a que dependa de ti. Y no, a los 18 ya hay como una especie de quiebre y ya Mm. esa persona tiene que empezar a tomar decisiones por sí misma, ya tiene que empezar a asumir responsabilidades. En la mente latina esto es algo un poco complicado. Un poco. La realidad, es la realidad. Y nunca se va a dejar de ser padre, ¿eh? Nunca Sí, se deja de ser padre, pero es sí. como que diferente. Es ¿Por qué, como que por va qué cambiando. eso? Como crían, es verdad, en Latinoamérica como que crían más como con un sentimiento de culpa, o sea, o no sé, o de apego, o no sé, porque eso, como tú bien lo dijiste, o sea, no, yo no voy a tirar a mi hijo para afuera, o sea, no, él se queda aquí, incluso que es un patrón que estoy empezando a ver ahora en el 2024 en este año, más y más jóvenes que se quedan en sus casas hasta los 30 y pasados los 40, o sea, todavía con mamá y papá. ¿Sí? Y yo Normal. digo, bueno, una cosa es que tú estés ahí por un tiempo porque necesitas eh, hacer algo, o sea, un proceso, pero de ahí a quedarte siempre ahí, o sea, yo soy de las que digo, no, tienes que volar. El asunto de esa mentalidad, ¿cuál es? Que lamentablemente la mayoría de la gente proyecta su propia vida en la vida de sus hijos. Exacto. Es muy común que tú escuches que la gente diga, mi vida son mis hijos, mi vida es mi esposo, Sí, mi vida es tal cosa. Inmediatamente cuando tú estás diciendo eso, estás diciendo que si algo le pasara a esos elementos que tú mencionas, tu vida termina. Porque eso wow, es lo que le da sentido, pero tú tienes que saber que tú estás a cargo de una vida, la tuya, y nada más que la tuya. Y eso es chocante. ¿Por qué? súper. Porque cuando tú proyectas, tú dices, bueno, ¿y qué yo voy a hacer sin hijos? Si lo tengo. ¿Y qué voy a hacer si pierdo la casa? ¿Qué voy a hacer si pierdo el trabajo? Entonces, aquí hay un elemento importante que es la tristeza. Fíjate bien que de las emociones siempre nos han dicho que hay emociones positivas y emociones negativas. Hoy en día, yo te puedo garantizar que no hay tal cosa. Todas las emociones tienen elementos positivos y elementos negativos. Ok, La tristeza, en su aspecto positivo, te permite ver en el pasado que tú sin tener esas cosas fuiste de alguna manera, no voy a decir feliz para no poner esa palabra como un cliché, pero viviste sin eso. O sea, cuando tú exacto, miras hacia atrás, tú no todo el exacto. tiempo estuviste con la pareja que tienes Correcto. Y y tú vivía. tuviste el momento y viviste. Sí, Tú no todo el tiempo tuviste hijos y viviste. exacto. Entonces la tristeza desde la añoranza te permite ver que hay muchísimas cosas que tú tienes ahora
que tú podrías decir, yo sin esto no vivo, y la tristeza te hace recordar que sin eso usted vivía, que sin eso usted también tenía un sentido y un propósito, y que ni siquiera lo pensabas. Cuando tú tienes 15, 16 años, tú no estás pensando en hijos, y fuiste feliz en esa etapa, seguro que tuviste experiencias. Ahora, ¿qué sucede si ya lo tengo y lo pierdo? Ahí es donde viene el aprendizaje. ¿Qué te quedó? Por ejemplo, en el caso tuyo, viviste con tu suegra, la amaste, la quisiste, Ujú, pero ¿qué te queda de la experiencia con ella? Porque ahora tú estás sin ella. Ahora ujú, ya ella está en otro plano, tú estás acá, sí, pero tú estás viviendo la etapa sin ella después de haber estado con ella. sí, Entonces, ¿qué te ayuda a seguir adelante? ¿Qué te ayuda el día de hoy a sonreír, a seguir en la misma casa donde ella convivió contigo? sí, Pues haber tomado lo mejor de esa experiencia, ujú, el aprendizaje. Por eso tú no sí, sufres, Abby. Tú no sí, estás sufriendo la muerte de ella. Tú no eres del sí, tipo de persona que cada vez que viene el aniversario por el fallecimiento de ella te vas en lágrimas. Tú la recuerdas con cariño, con amor. Inclusive puedes emocionarte, pero tú tomaste lo mejor de esa relación con ella. Entonces eso te permite seguir. Tú saliste del duelo y obviamente porque los que estuvimos cerca de ti lo vimos. sí, Vimos que te dolió, vimos que hubo un tiempo en el cual tú reflexionas porque hay un vacío, pero el vacío se llena. La sí, naturaleza no está destinada a quedar vacía, siempre se llena, correcto. siempre. Entonces, tú llenaste eso, lo llenaste con experiencia, ahora tú eres mucho más compasiva, ahora Sí. tú entiendes a cualquier persona que tiene ese padecimiento. De hecho, te puedo decir que este fin de semana era el cumpleaños aniversario de ella. Y estoy teniendo esta conversación contigo y a lo mejor tú ni sabías. Y estoy teniendo esta conversación contigo y ya no lloro así. Hay días como cualquier otro que se me puede salir la lágrima pero es como de felicidad, no tanto de tristeza. Y te diré por qué. Ese tiempo que ella estuvo con nosotros bajo el Alzheimer, ¿verdad? Y que ella iba perdiendo la memoria. Para yo poder pasar por ese reto, yo tuve que, como yo siempre digo, yo paralicé mi vida, pero no la paralicé en el sentido de que no seguía viviendo, porque estoy aquí. Y seguí trabajando, y seguí, o sea, tuve que manejar diferentes situaciones, o sea, mi esposo pasando por depresión y todo lo demás. Pero cada cosa que yo hacía para ella, porque cuando tú tienes un paciente de Alzheimer y ellos van perdiendo, tú no, o sea, es constante, va rápido eso. Todos los días es algo nuevo, ¿verdad? Que se pierde. O sea, un día más es como un día menos en esa enfermedad. Y, y yo decía, y mi oración como era siempre, era, papá Dios, yo estoy dando lo mejor de mí, porque yo no quiero sentirme con con esa agonía o con ese sentimiento de que debía ser, no de o tal vez si hubiese hecho esto, o tal vez si hubiese hecho y yo decía: "Yo no quiero que el día que ya ella muera, yo no quiero sentir eso. Yo no quiero sentir culpas. Yo no quiero sentir remordimiento. Si había hecho esto, si había hecho lo otro, no". Dentro de todas las los recursos que tenía y todas las posibilidades y el tiempo que yo tenía para manejar todo, yo me hice disponible para ella. Yo hice lo mejor que pude y lo hacía, como tú dijiste, en amor. Y era como de verdad, o sea, yo llegaba a la casa cansada de trabajar y yo sabía que tenía que bañarla, porque ella no dejaba que nadie la tocara, tenía que ser yo, no Claro. importa quién estuviera aquí. Y y yo decía: "Dios mío", o si la ponía de noche en la cama, que no podía dormir, y muchas veces me tuve que venir a dormir con ella a su habitación, porque le daba miedo la oscuridad. Y si le dejaba la luz prendida, no dormía, porque se pasaba la noche entera con los ojos abiertos, porque le daba miedo estar sola. Y yo tenía que acostarme con ella, aunque tuviera que levantarme a las 5 de la mañana al otro día para ir a trabajar. Entonces, eh,
So, hoy te puedo decir que hoy entiendo a una persona que tiene a alguien con Alzheimer. Lo entiendo perfectamente. Puedo conectar con ellos desde la energía del amor, desde la energía de la misericordia, de la empatía. Puedo conectar con ellos, definitivamente. Claro. Y hoy tú puedes decir, señores, va a pasar. O sea, es difícil, es una situación complicada, pero va a pasar. Y Sí, mucha gente seguramente que está pasando por una situación similar va a encontrar fuerzas en alguien que ya lo vivió. Eso es como lo que tú estás llamado a hacer. Es como yo pasé por este desierto y aprendí. Aprendí que somos vulnerables, aprendí que esta enfermedad, por ejemplo, te lleva a la niñez. ujú. Aprendiste a ser empática, aprendiste a reírte en medio Sí, de esa situación, aprendiste a reírte de las locuras que sí. ocurrían, aprendiste a vivir cada momento presente que ella reconocía. Ajá. Y más Momentitos, aún, así, un momentito de lucidez, así. claro, y más Sí, aún te voy a decir algo, aprendiste de los límites, aunque no creas. Aprendiste que hay un límite en la vida y que ese límite te lleva a entender que lo que tú no hiciste ahora, ya no lo vas a hacer. no lo vas a Con poder. ella tú no podías jugar a mañana tal cosa. No, era en el momento. ¿Y Sí, qué generó eso en tu vida? Yo estoy segura que había muchísimas cosas que tú habías postergado y esta situación con ella te llevó a decir, bueno, ya hay que accionar, ya está bien de teorías. sí, Entonces, si tú lo miras así, independientemente de la parte humana que se duele, claro. independientemente de eso que es normal, eso te ayudó a ti en tu vida a generar cambios positivos. Ujú, Entonces, tú no lo sufres. Entonces, exacto. eso es como la primera parte. Tenemos que entender que hay contratos y que los contratos siempre tienen dos partes. Usted firmó el contrato de la maternidad, está perfecto, pero usted sabe que puede tener varias situaciones. Usted puede perder un hijo, se van a enfermar, usted puede también tener el tema de que se tiene que renunciar al trabajo, de que no hay quien los cuide, hay una serie de cosas. Si usted no quiere enfrentar esa otra parte, no se mete en eso. Maternidad o paternidad. Ya hablamos del contrato del matrimonio. ¿Qué otro contrato? Cuando usted se mete en un trabajo, usted firma un contrato también. Ese contrato te van a dar un sueldo. Mucha gente nada más ve el monto del dinero, pero no está viendo las implicaciones para ese monto. Hay gente que dice, yo quiero un negocio y soy emprendedor. Perfecto. Pero todo el que emprende tiene que disciplinarse y Oh, tiene que sí, poner la motivación necesaria para echarlo para adelante, porque ahí tú eres tu jefe. Si las cosas no se te dan, no hay a quien culpar porque eres tú. O eres tú. sea, tú tienes que darle el frente. Y Sí. para eso tú tienes que renunciar a una serie de cosas que a lo Ujú, mejor tú dices, no, yo no quiero negociar mi tiempo. ujú. Entonces, tú siempre tienes que mirar los contratos. Ahora, ¿qué otra parte hace que la gente sufra? Lo mencionamos al principio, el negarse a querer aprender. Aprender significa que yo tomo la lección y avanzo. Exacto. ¿Qué tú puedes aprender de una infidelidad, por ejemplo? O te quedas con el infiel y te quejas. Te quejas. Te Y donde quedas quiera con que el vas, infiel. claro. Y donde quiera que vas, dice ese hijo de su madre Este o esa hombre, no sé hija qué, de no su sé cuándo madre. vea. O sea, y te quejas, acuérdate que hay algo aquí importante. ¿Eh? Los hombres son infieles, pero no lo pueden ocultar por mucho tiempo. Su cerebro no les permite ocultar la infidelidad como lo hacen las mujeres. ¿Qué? Y te lo puedo decir, claro, porque el hombre es muy direccional. Cuando el hombre se enamora y hay otra persona, puede durar, no sé, puede inclusive hasta años, cosa que yo me niego a creer. Una mujer sabe cuando un hombre anda por ahí y tiene cualquier cosa. Pero Nosotras que yo somos peores que decida, la FBI. no, tú puedes decidir, yo no voy a hacer caso a esto y bueno, está bien, es tu decisión, pero los hombres no pueden disimular. Wow. Los hombres no pueden. ¿Por qué? Porque son direccionales. Empiezan a actuar diferente o se confunden.
porque no tiene en su cerebro esa capacidad multitask que tenemos nosotras. Las mujeres sí pueden sostener una infidelidad y que nadie se entere. ¿Por qué? Porque no confunden, date cuenta. ¿Cuántas cosas una mujer puede hacer al día? Ay, Al ay, ay. mismo tiempo. Atiende a los hijos, trabaja, cocina, plancha, Ujú, atiende a los suegros, todo al ujú, mismo tiempo. todo. El El teléfono que hombre la no. llaman, la computadora que viene. No se Sí, le va a una una. mujer no se le va una, a los hombres sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te enseña a ti la infidelidad? La infidelidad tiene, por ejemplo, como primera motivación entender el engaño. ¿Eres tú de las personas que vive de ilusiones? ¿Que no te gusta mirar la realidad de las cosas? Tú puedes cuestionarte eso. ¿De dónde viene la idea de Ajá, mejor malo conocido que bueno por conocer? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuál es el contrato que tú hiciste con esa persona? ¿Estamos los dos al mismo nivel de conciencia? ¿Pensamos lo mismo? ¿Tenemos algo en común? Porque muchas veces la gente da por hecho que yo me case implica que el otro tiene algo en común conmigo. Y puede exacto. ser que no. Puede ser que no, que simplemente nos casamos quizá por una atracción física, pero en otros puntos no conectamos. Entonces, tú puedes decir lo que quieras, pero esa situación tú la sufres porque no quieres aprender, de hecho. Una vez se da el aprendizaje, tú puedes tomar una decisión. O sigues con él, porque decides seguir con él, no hay que dar muchas explicaciones, Exacto. o terminas. Pero hay una diferencia. La persona que decide seguir con ese estilo de vida ya no se queja. Ya no habla mal del marido o de la esposa. Lo asume. Asume las consecuencias de la situación, pero no se victimiza. Entonces, donde hay una víctima, no hay aprendizaje. Wow. No lo hay. Una persona tiene una situación de salud y se comporta como una víctima, no está aprendiendo nada de esa enfermedad. Está, digamos, en un estado en el cual prefiere Sí. seguir viendo hacia el exterior y no hacer los cambios necesarios en su vida. Y es interesante que tú dices eso porque pienso, por ejemplo, eh, bueno, en cuanto a la infidelidad, es porque yo he vivido eso. Y son como, es como una muerte, porque algo en ti cambia. Uno pasa como por un duelo y algo en ti cambia. Pero, como tú dices, está bien cruzar ese trayecto, ¿verdad? Hay que cruzarlo porque llegó. Pero si tú te quedas ahí, en el pobrecita yo, en el mira lo que me hizo, yo después de darle esto, yo después de sacrificarme, yo después de hacer esto, yo después de hacer lo otro, pero te quedas ahí con esa persona. O sea, yo me pongo a pensar y digo, entonces, como tú dices, no aprendí nada, tampoco busqué cuál fue la raíz. ¿Qué responsabilidad tengo yo en esto, verdad? Porque nada más no es una sola lado. Yo soy la que pienso que somos dos para todo, ¿verdad? Hay de ambos lados. No importa que sea la mujer o sea el hombre que haga infidelidad, sencillamente hay de ambos lados. Eh, a cada quien le corresponde su rol y a cada quien le corresponde lo que le corresponde. Así lo veo. Este, pero sí he visto casos que sí, que se quedan ahí, o sea, hasta, no, porque yo me voy a quedar aquí, porque yo no le voy a dar el gusto, porque después de tantos años y tanto sacrificio y tanto esto y tanto lo otro, ¿entiendes? Y yo soy de las que pienso que todo tiene restauración si la persona quiere hacerlo. El Realmente. asunto de eso es que yo puedo pensar que vamos a poner el caso, Ujú, claro, mi esposo me es infiel ujú, y yo puedo decir, yo no le voy a dar el gusto de que se vaya con alguien más, porque ya yo le entregué los mejores años de mi vida.
Eso es una creencia tuya. Los mejores Exacto. años de tu vida son los que tú estás viviendo ahora. Ahora. Lo que tú estás diciendo es que tu vida terminó Ajá, hace años atrás. sí. Entonces, con razón te son infiel. Es que es con razón que te son infieles. ¿Por qué? Porque seguramente en este momento presente tú no estás dando lo mejor de tu vida. O sea, Wow. date cuenta, si tú dices, mis mejores años fue a los 20. ¿Y ahora qué son? Ya tú no tienes 20. Hay una serie de cosas que se van añadiendo con la edad. Hay que renovarse. Entonces, muchas mujeres, y en este caso me refiero a nosotras, creemos que esto es como, si yo te doy los mejores años de mi vida, mi juventud, ahora te va a tocar vivir lo peor, la vejez. Eso es lo que tú dices. Pues quiere decir que estamos viendo desde la desvalorización. Exactamente, como si ser joven, como si tener el cuerpo joven fuera lo Ujú. único. Entonces, ¿qué ocurre? Tú misma estás diciendo la raíz de por qué te casaste. Te casaste por una idea de forma y no de fondo. Es obvio. Si Sí. tú te casas conmigo por como yo me veo, Ujú. esa es la razón. Si algo en mí de esa forma cambia, pues con razón tiene que terminar porque lo que le dio sustancia a esa relación fue la forma, no fue el fondo. No fue el Es fondo. muy diferente cuando las personas se casan con otra conciencia. No, yo quiero estar contigo más allá de la forma porque tenemos metas parecidas, Ajá. tenemos deseo de aprender juntos. Y es que de hecho tú lo sabes que es así, las hormonas van bajando, el Claro. deseo sexual va menguando con el tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué nos une? Entonces, yo no puedo pensar que mis mejores años de mi vida fue cuando yo tenía 20. Físicamente, tal vez sí, pero si tú me dieras a elegir ahora, yo te digo, la mejor combinación, si se pudiera, es los años de juventud temprana con la Ujú. mentalidad que yo tengo, pero la vida no funciona así, porque para yo tener esta mentalidad he tenido que vivir años. Y has tenido que vivir y pasar por retos y situaciones para llegar a la Exactamente. madurez donde tú estás. Yo le decía eso, no sé quién fue que me preguntó el otro día, y yo le decía, yo- alguien vino a la casa y yo le decía, ¿quién? Ahora es que yo estoy, tú me ves así, yo le digo rellenita, gordita, todo lo que tú quieras, digo yo, pero mira, ahora yo valgo por esta. Y yo le digo, yo valgo por esta y valgo por esta más que por lo físico. No es que me veo mal ni nada por el estilo, yo le digo, pero esto es algo que yo puedo modificar, yo me puedo pintar el cabello, yo puedo bajar de peso, yo me puedo cambiar los ojos al color que yo quiera, yo le dije, yo me puedo poner braces, un ejemplo que yo quisiera eso, y yo digo, ahora mismo no lo quiero en mi vida, porque así me gusta como estoy, entonces le decía yo, y yo digo, pero la vivencia, la experiencia, la madurez que yo tengo hoy en mis 40, no la cambio por ningún cuerpo de 20 años, no la Exacto. cambio. Pero tú has dado en un punto que es sumamente clave, que es, por ejemplo, la transformación. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que te encantó nuestro contenido y eso de verdad nos da mucha satisfacción. Te pedimos que le des like a este video para que así otras personas lo puedan ver y les sea de edificación para sus vidas. También te pido que te suscribas a este canal de Adis Cafecito y también al canal de Sana.alma 314 para que así no te pierdas la próxima parte de este tema tan interesante. It's coffee time.